al vencedor, hermanos. Es aquel bueno, ya lo dije, va, el que se arrepintió. Le daré a comer del árbol de la vida, le voy a dar vida eterna. Va. Primera Timoteo 5:24. Miren, esto es tremendo, porque el Señor dice: al vencedor le voy a dar una recompensa. El vencedor, ya les dije, es el que se arrepiente, es aquel que se examina, que se juzga, y entonces dice: ay, Señor, yo te he servido, pero realmente no lo he hecho por amor a ti, lo he hecho porque me gusta que vean que yo soy buen servidor, lo he hecho porque quería, por envidia, diría Pablo. No, entonces dice, bueno, según 1 Timoteo 5:24, hay algunos, ahí dice, los pecados de algunos hombres son ya evidentes. Un hermano nos decía: es que mi pecado todo el mundo lo ve, pero hay otros que pecan y nadie los ve. Pero dice, los pecados de algunos son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados los siguen. Entonces hay algunos que van a estar, por ejemplo, en la Santa Cena. Cuando celebramos Santa Cena, uno dice: ay, mi pecado, Señor, yo sé que te fallé. Y entonces ahí se pone a cuentas con el Señor y su pecado queda aquí. Hay otros que sus pecados los siguen hasta el tribunal de Cristo. No, aquí no se ponen a cuentas, aquí no se examinan, aquí no se juzgan. Ah, yo estoy bien, yo estoy sirviendo, yo soy buen cristiano. Y entonces sus pecados los siguen, van a juicio. Llega el día del tribunal de Cristo, y en el tribunal de Cristo ahí van a ser visibles sus pecados. Y entonces, ¿qué va a pasar? Muchos van a regresar avergonzados, regresar a la tribulación. Entonces lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Va. La versión Kadosh dice: los pecados de algunos son obvios y corren a juicio delante de ellos, mas los pecados de otros los persiguen, los van a perseguir hasta el tribunal de Cristo. Apocalipsis 2:8. Veamos ahora la iglesia de Esmirna. Ya vimos la de Éfeso, ahora la de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y aquí, ¿cómo se presenta Jesús? ¿Cuál es la manifestación de Jesucristo? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Cómo tenemos que ver a Jesucristo? No como, tenemos que tener bien claro: Él murió, sí, eso no lo debemos de olvidar. Él murió por mis pecados. Él fue a la tumba, Él descendió al infierno, al lago de fuego, fue quemado, pero de entre las cenizas se levantó. Él está vivo. No debemos de ver a un Cristo que pasan ahí exhibiéndole, un Cristo con cara de saber qué, hermanos. Él está vivo, Él está en toda su gloria. Gracias, hijo. Entonces, ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué le dirá? ¿Por qué se presentará? ¿Por qué se manifestará Él a la iglesia de Esmirna como el que estuvo muerto y vivió? Ahí dice, Apocalipsis 2:10: no temas lo que vas a padecer. Se me acabó el tiempo. ¿Qué hago? No temas en nada lo que vas a padecer. Miren lo que le dice a Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué le está diciendo? Mira Esmirna. Se los digo de otra forma. Mira, ver acá. Yo estuve muerto, pero vencí la muerte y estoy vivo. El diablo, que el Señor lo reprenda, el diablo te va a perseguir. El diablo te va, como dice aquí, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para probarte. Vas a tener 10 días de tribulación. A ver, compañía de profetas, ¿qué significa el 10? Eso, totalidad. Gracias. Totalidad. ¿Qué está diciendo? Puede ser que sufras
toda tu vida aquí en la tierra. Puede ser que pases, que vayas de tribulación en tribulación, de angustia en angustia. Hermanos, es que a veces queremos que nos digan: te va a ir bonito, nunca te va a pasar nada malo. Mentira, la palabra no dice eso. Pero entonces a la iglesia de Esmirna no se lo dice a todas las iglesias, hay una. Quiere decir que van a haber algunos, no todos. Van a haber algunos que les va a tocar duro. Pero entonces, como el Señor se está manifestando como el que murió y está vivo, el Señor dice: yo vencí a la muerte, no le temas a la muerte, vas a ser probado, sé fiel aunque te echen a la cárcel. Entonces ahí vemos a un Pablo. Le dicen al apóstol Pablo, le profetizaron. El profeta Agabo le dice: el Espíritu me muestra que cuando subas a Jerusalén te van a meter a la cárcel, te espera persecución, te van a azotar. Le empezó a decir todo lo que le iba a pasar. Pero como Pablo había tenido revelación de Jesucristo, Pablo, igual que Juan, a Pablo se le reveló el Señor. Y entonces Pablo lo había visto. Entonces le dicen: cuando vayas a Jerusalén te va a ir feo, te va a ir, si quieren digámoslo así, te va a ir horrible. ¿Y qué dice Pablo? Pues para allá voy, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando el Señor se te revela, ya no importa, no te importa la vida, porque sabes que conoces a un Cristo de la gloria. Ya no eres el mismo. El que no tiene revelación: ay, pero si voy a evangelizar ahí, y si me sale un chucho, y si me dicen protestante, y si se burlan de mí. El que tiene la revelación de Jesucristo: que me salga la muerte si quiere, mi Señor ya lo derrotó, mi Señor ya venció, yo conozco, yo sé a quién le sirvo, no me importa que me pase aquí, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, hermanos, necesitamos la revelación. Voy a hablar de otra iglesia. Bueno, la recompensa de esta iglesia, creo que no es tan importante hablar de la recompensa, pero como es el que murió, pero está vivo, le dice: si tú vences, no sufrirás daño de la segunda muerte. La muerte eterna ya no puede hacerte nada. Apocalipsis 2:12 describe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y a Pérgamo se le manifiesta el que tiene espada aguda de 2 filos. ¿Cómo quisieran ustedes que se nos manifestara el Señor? ¿Cuántos quieren que se le manifieste el Señor con ojos de fuego? ¿Cuántos quieren que se le manifieste el Señor con la espada? ¿Qué pasa con la espada? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Y entonces la espada penetra hasta el alma y el espíritu. O sea, cuando se le revela el Señor a uno, su palabra, cuando Él te habla, su voz y su palabra, que ya la tenemos, penetra. También tienes a los que retienen. Ay, Dios mío, ¿qué le dice a Pérgamo? Por eso se le aparece con la espada. Tienes problemas de doctrina. ¿Cuántos quieren ser Pérgamo? Levante la mano. Nadie. ¿Seguros? Entonces los quiero cuando empiece doctrina. El que no viene, mis hermanos, van a decir que estoy machetero, pero como es la espada del Señor, no es la mía. El que no viene a recibir doctrina es Pérgamo. Es que a veces nosotros queremos pasarlo por encimita, hermano. Ahí le dice, se le aparece a Pérgamo, y a esta iglesia se le manifiesta con la espada en la boca. Y ya sabemos cómo la espada penetra hasta lo más profundo y entonces discierne los pensamientos, las intenciones del corazón.
Pero le dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Si ustedes en su Biblia leen el verso 14, dice, pero tienes a los que tienen la doctrina de Balaam. Entonces Pérgamo tiene la doctrina de Balaam, tiene la doctrina de los nicolaitas. Y entonces le va a decir, arrepiéntete. Si no te arrepientes, mi espada va a pelear contra ustedes. ¿Cuántos quieren que la espada del Señor les empiece a hacer así? Entonces arrepintámonos. Saquemos toda doctrina mala. Pero para poder echar la doctrina mala, tenemos que meter la doctrina buena. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos la doctrina verdadera para rechazar la doctrina mala. Como hay gente que no quiere recibir doctrina, entonces después le dicen, mira, fíjate que la Biblia dice que Jesucristo era una mujer. ¿Y por qué? Porque esto dice aquí y aquí, mira. De verdad que sí, dice. Fíjate que la esposa de Adán era Lilith. ¿Y por qué decís que era Lilith? Porque aquí dice tal cosa que no sé qué. Entonces si era Lilith, entonces no era Eva. A ustedes les da risa, pero hay gente que lo cree. Si no ayudas a los pobres, no vas a ser salvo. ¿Dónde dice eso? Y la gente lo cree y lo vive. Y entonces dice, yo como ayudo a los pobres, yo voy a ser salvo, aunque no ore, aunque no me santifique, pero como ayudo a los pobres, voy a ser salvo. La Biblia no dice eso. La recompensa le daré de comer el maná. Pero veamos todavía una más. Y de una en una voy terminando. Verso 18. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios. Se está revelando como el Hijo de Dios, el que tiene ojos llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Cómo son nuestros pies, hermanos? ¿Qué pies tenemos nosotros? ¿Tenemos pies de bronce? ¿Pies de qué tenemos? De barro. No le llegamos a nada. ¿Qué significa que tenga pies de bronce? Dice bronce bruñido, es que brillan, es sólido. Sus pasos son firmes porque son de bronce. Sus pasos, su caminar ha sido probado porque el bronce se prueba con fuego. Entonces, ¿quién está hablando? Es uno que su caminar ha sido probado. Es uno que su caminar es firme. Tiene ojos de fuego. ¿Te gustaría que el Señor se te quedara viendo con ojos de fuego? ¿Qué hace el fuego? Bueno, todo lo quema, ¿verdad? Pero dice la palabra que el fuego probará nuestro amor. Entonces cuando Él nos mira, si nos mira con ojos de fuego, nos está probando y nos va o nos quema o salimos aprobados. ¿Qué es el fuego? ¿Qué representa el fuego en la Biblia? El fuego de la palabra, el fuego de la prueba, el fuego del Espíritu. Bueno, hoy sí lo dejo ahí, hermanos. Hoy sí lo dejo. Que me vengan a ayudar aquí los buenos. No. En el nombre de Jesús. Que se vengan para acá mis ayudas. Amén. Solo para que todo el pueblo sepa, ¿verdad? Por ahí les pasaron dando una hojita. Y la hermana Evelyn, que está por allá, tiene lapiceros. Si usted desea anotar su pregunta, lo puede hacer. Ahora, si usted se anima a levantar su manita y que le pasemos un micrófono, también lo puede hacer, ¿verdad? Puede preguntar a través del micrófono. Vamos a tomarnos 2 minutos para responder las preguntas, 2 minutos para que sea rápido y podamos contestar la mayor cantidad de preguntas posible.
Y tenemos a Dulce que está por acá, ella nos va a estar ayudando a controlar un poquito el tiempo. Y las preguntas pues van a ser dirigidas, ¿verdad? Si usted le quiere preguntar directamente a la pastora, puede decir, miren, esta pregunta es para la pastora y es la siguiente. Es como por ponerles un ejemplo, amén. Que sea el Señor en nosotros y en el nombre de Jesús que podamos abrir ese entendimiento, que el Espíritu Santo sea en nosotros, amén. Amén, buenas noches, acaban de ustedes, hermanitos. Siempre es una bendición el poder tenerlo acá y qué lindo que pues tengamos este foro y esta oportunidad de poder hacer nuestras preguntas y pues que nuestros panelistas sean usados por el Señor para que puedan resolver toda duda, amén. No sé si alguien tiene preparada ya su pregunta. Ok, ahí atrás va a empezar. Hermana Bea. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y mi pregunta es: ¿qué hago para que se me revele Jesucristo si cuando leo la palabra no la comprendo? Ok, esta primera pregunta la va a responder nuestro pastor. Recuerde que tiene 2 minutos para poder contestarla y recuerde que pues que el tiempo es medio. Gracias. ¿Predico otra vez? Bueno, ¿qué hago para que se me revele Jesucristo si no entiendo la palabra? Sí. Esa es la pregunta, ¿verdad? Miren, definitivamente, para poder comprender la palabra, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu, hermanos, tanta gente ha tratado de leer la Biblia, pero sin el Espíritu Santo. Y entonces empiezan así como que, pero ¿por qué dice eso? Y eso no es posible. Por ejemplo, un milagro. Se abrió el mar rojo. Ah, no, pero lo que pasa que en esa época el mar estaba seco. Se tiene que tener fe. Tenemos que leer primero, que el Espíritu Santo nos ayude. Segundo, tener fe, creer lo que dice la palabra. Tercero, bueno, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y entonces dice, y te revelaré, o dice, te enseñaré, lo traduce la Biblia, algunas Biblias. Te revelaré, te manifestaré, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar al Señor y pedirle que nos revele. Cada vez que antes de empezar a leer la palabra, Señor, yo quiero leer tu palabra, pero por favor, revélamela. Y entonces, hermanos, necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. No es solo así no, si tenemos comunión con el Espíritu nos va a ayudar. Si no oramos, si no cantamos, si no adoramos, no vamos a poder. Pregunta a la hermanita, ¿qué significa la segunda muerte? ¿Puedes responder, Wendy? Amén, aleluya. La segunda muerte, como lo acaba de explicar nuestro pastor, es la muerte que se va a dar después de esta vida terrenal, ¿verdad? Sería ya una muerte espiritual, puede ser la paga que vayamos a recibir, ¿verdad? Ya sea una vida eterna o la muerte segunda, que sería esa condenación. Amén. Amén. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 17 dice, yo tengo 2 preguntas. La primera dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. La primera. La segunda dice, y le daré tendrá una piedrecita escrita con su nombre. Esa piedrecita que el Señor habla ahí, ¿a qué se refiere? Y añade también, el cual dice, ninguno conoce sino solo el Señor, ¿verdad?
Ok, ¿puede por favor, amada pastora, responder las preguntas del hermano Marco Tulio? Gloria a Dios. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a ver, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Primero, recordemos, mis amados hermanos, que todo lo que estamos hablando es revelación, y como bien decía nuestro pastor, todo es espiritual, ¿verdad? Cuando hablamos del maná, mi amado hermano, estamos hablando de una comida espiritual. Dice la palabra, no me recuerdo el versículo, pero creo que tiene que estar en Éxodo, cuando nos habla que el maná es comida de ángeles. Entonces, cuando nosotros, digamos, si vencemos, vamos a disfrutar de esa comida que los ángeles, que tienen una jerarquía mayor que nosotros, vamos a disfrutar de eso. Amén. No sé si quedó clara mi respuesta. Amén. En la antigüedad, mi amado hermano, se cree, recordemos que, bendito Dios, nosotros vivimos en un tiempo de gracia, pero antes recordemos que el pueblo del Señor era, ahí sí que guerreaba, se desviaba, se relacionaba con muchos más pueblos, o era esclavizado por otros pueblos. Entonces ellos tomaban ciertas cosas de ellos, ¿verdad? Y se cree que en Grecia, cuando habían juegos, el que salía campeón en esa época, como premio se le daba una piedrecita blanca. Entonces, esa es mi respuesta, amado hermano. Es como un premio, es como un trofeo, por decirlo así. Si nosotros vencemos lo que ya antes está leyendo, que el Señor le reclama, y corregimos eso, vamos a ser premiados. Amén. Dice, aquí me está dando mi amado pastor, dice Juan 6:51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Él es el maná también. Amén. Así que gloria a Dios. ¿Qué cambios habrá en mi vida cuando se me revele el Señor Jesucristo? Ok, hermano Juan, ¿puede por favor contestar la pregunta de hermana Delmi? Amén, hermanos. La palabra de Dios dice en Romanos que en el Señor somos más que vencedores. Y si nosotros se nos revela Jesucristo, si se nos viene a revelar Jesucristo, vamos a parecernos más a Él. Y si nos parecemos más a Él, vamos a dar la talla que el Señor quiere para nosotros. Aquí tengo un versículo. Dice aquí en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es lo que viene a nosotros cuando se nos revela nuestro Señor Jesucristo. Se nos viene a revelar cuál es su buena voluntad, cuál es la voluntad agradable y cuál es la voluntad perfecta. Amén.
No sé si quedó claro la pregunta. Amén. Amén, que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Tengo una pregunta. Dice, ¿será que en este tiempo el Señor Jesucristo se revela como en los tiempos de Juan? Ok, pastor, ¿puede por favor contestar la pregunta de hermana Leti? Sí. Bueno, ¿será que en este tiempo el Señor Jesucristo se revela igual como en el tiempo de Juan, verdad? Como se le reveló a Juan. Definitivamente sí. Y más en este tiempo, porque estamos viviendo el último tiempo. Así que nosotros, mis hermanos, clamemos al Señor y pidámosle que el Señor se nos revele. Ahora, a Juan se le reveló, pero ¿por qué a Juan? Bueno, Juan iba a escribir el libro, pero Juan estaba en el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Amén. Por lo que estábamos hablando, quisiera saber cuántos tipos de revelación hay del Señor Jesucristo y cuáles serían las especificaciones. Si hay una revelación general, una divina, una específica para el pueblo o para algo en general, o simplemente Él se nos va a revelar a solo los que estamos en la iglesia. Muy bien, pastora, ¿puede contestar la pregunta de hermana Aníbal? Gracias. Excelente pregunta, amigo. Si nosotros tomemos como ejemplo el templo, el templo ha dividido en lugar santo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Dice que a los que están en el atrio se le da la iluminación, se le alumbra, se le revela lo que es general, nada más. Cuando ya entras al lugar santo, es revelado, es alumbrado, mejor dicho, por el candelero o candelabro, como lo quieras llamar. Entonces es a través de la palabra del Señor, la Biblia. Amén. Pero cuando tú entras al lugar santísimo, lo que está ahí es el arca del pacto. Y adentro del arca del pacto están tres cosas. Está la vara de Aarón, está las tablas, la ley, y está la vara de el maná escondido, perdón. Entonces, eso está oculto, mi hijo, está en el arca está tapada. Y la que se revela ahí es la Shekinah del Señor. Entonces hay niveles, mijo. Depende de la vida que nosotros llevemos, depende de nuestra comunión con el Señor y con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Según en Lucas capítulo 19, 44 dice su palabra: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mi pregunta es, ¿cómo sé yo o cómo conozco el tiempo de mi visitación? Ok, Wendy, ¿podés por favor contestar la pregunta de hermana Margarita? Amén, aleluya. Qué pregunta tan difícil. Yo creo que para conocer el tiempo de nuestra visitación, como es el punto central, ¿verdad?, de nuestro tema, tener una relación con el Señor, pero también cumplir con nuestro papel de centinelas, de atalayas, ¿verdad? Porque
porque dice la palabra que un centinela está arriba observando qué es lo que está pasando. Y también dice la palabra del Señor que la tribu de Isaacar es experta en tiempos. Y no solo en qué está pasando en este tiempo, sino cómo actuar, ¿verdad? Entonces, para empezar, creo que para conocer el tiempo de nuestra visitación tenemos que estar pendientes de qué es lo que está pasando alrededor nuestro o qué está pasando con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner de ejemplo mi relación con mi hijo preadolescente, ¿verdad? Entonces, si yo no estuviera como centinela de mi casa, mi hijo me va a ganar en brecha de generación, porque él sabe cosas de videojuegos que yo pueda que no sepa, porque como no es mi generación, a mí no muy que me gustan los videojuegos, ¿verdad? Entonces, como centinela de mi casa, debo de estar pendiente a lo que mi hijo está haciendo y ponerme a la brecha a averiguar de qué se trata el juego, ¿verdad? Y ya entonces aprovechar como ese tiempo de visitación en donde el Espíritu Santo me reveló qué es lo que está pasando, y ya yo venir delante de la presencia del Señor y clamar, ¿verdad? Pedir misericordia para poder rescatar a mi familia de lo que pueda estar pasando a plano mundial, por decirlo así, o terrenal. También podemos mencionar un poquito de estar conectados con las dos esferas, tanto lo espiritual como lo terrenal. A veces pensamos que por estar en la iglesia o por estar metidos con el Señor ya lo ganamos todo y descuidamos un poquito el plano terrenal, ¿verdad? Y entonces ya no estamos como pendientes de qué es lo que está pasando con los nuestros, y entonces como yo personalmente tengo una relación con el Señor, estoy siendo un poquito egoísta y dejo de lado a los míos, ¿verdad? Y no estoy reconociendo que el Espíritu Santo me está visitando en este tiempo y me está diciendo: debes de obrar para rescatar a los tuyos y evitar que se queden, por decirlo así, cuando venga el Señor. Entonces yo creo que para reconocer mi tiempo de visitación, tengo que estar pendiente a los acontecimientos míos, de los míos, y pues con la ayuda del Espíritu Santo obrar para poder rescatar a los míos de la situación que se esté viviendo. No sé si quedó claro. Si no, nuestra pastora nos puede ayudar. Amén. Amén, que el Señor les bendiga en esta noche. Mi pregunta es si ese tiempo de visitación se pasara en mi vida, y ¿será posible que la promesa de Dios ya no se cumpla en nuestras vidas? Hermano Juan, ¿puedo por favor responder a la pregunta? Gracias. Amén. Yo digo que sí se cumple, hermanita, pero depende de nosotros. Por ejemplo, recordemos un poquito lo de Nínive. A Nínive le dijeron, si no te arrepientes te pasa esto. Esto es todo lo contrario, hermanita. A ver si me logro ahora entender con esto. Entonces ellos vinieron y se arrepintieron, y logró el pueblo de Nínive encontrar su redención, su visitación, porque el Señor quería ir a visitarles, aunque el profeta no muy quería ir, pero el Señor quería visitarles, y ellos entendieron su visitación. Y si no entendemos nuestra visitación, como hoy hubo una profecía sobre eso, que hoy es nuestra visitación, dijo la palabra. Y yo lo que creo también es que cada profecía que hubo deberíamos de entenderla, a ver si es para mí en este tiempo, a ver si el Señor viene a obrar en mi vida. Por ejemplo, mi visitación es como una promesa, y si no logro yo entender mi visitación, esa promesa se queda en el aire y se tarda mucho. Por ejemplo, si alguien se va de la iglesia, se va al mundo por 10 años, por un ejemplo, y el Señor le profetizó: mira, vas a hacer esto y esto. Quizás el transcurso de los 10 años, en esta persona se iba a cumplir la promesa,
o si iba a cumplir la visitación del Señor, pero como Él se fue, entonces se tardó la visitación. Y sabemos que nuestra salvación no se pierde, pero se pierden muchas cosas, por ejemplo, nuestras promesas. No sé si, yo creo que redondeé mucho, pero no sé si quedó claro. Para quedar como claros, y me corrigen si no fue así, para responder la pregunta de hermana Vero, quiere decir que, espérenme, acá tengo la pregunta, que si pasa el tiempo de visitación y sí es como posible que sí lo podamos vivir, pero prácticamente se queda como en stand-by, como en pausa, hasta que nosotros como que volvamos a... ¿Es así, no? ¿O ustedes me corrigen? Si quiere, pastora, sí, mire, lo complementa después. Voy a leer un versículo de la Biblia, después le doy el tiempo a la pastora. Dice Joel 2:25, dice: yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta de mi gran ejército que envié contra vosotros. Amén. Entonces, todo lo que a veces nos pasa, todo lo negativo, a veces tenemos nosotros culpa, y a veces lo hace el Señor para enamorarnos nuevamente. Amén. Para agregar un poquito más, no recuerdo el versículo, tal vez me apoyan los demás. Por ejemplo, el Señor dejó como ejemplo a su pueblo, ¿verdad? Que no discernió en los tiempos de su visitación, ¿verdad? Entonces, ellos eran el pueblo escogido, mas por no haber entendido el tiempo que Él era el Mesías, que Él era su Salvador, que Él era su Rey, a Israel le va a tocar esperar un tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos a ocupar lo que era para ellos en ese tiempo, pero como no entendieron, no supieron discernir los tiempos, van a tener un trato especial, pero lo marcó el Señor, ¿va? El tiempo de espera lo marcó el Señor. Entonces ellos tendrán que tener otro tiempo ya en la tribulación para poder salvarse, por no haber discernido su tiempo de visitación. Entonces sí se pierden las bendiciones, se quedan, como dijera hermano Juan, se quedan ahí en stand-by y se quedan esperando. Eso nos puede pasar a nosotros por no entender, por ahí sí que no tener ese discernimiento. Amén. Ok, nuestro pastor quiere complementar esta respuesta. Quiero ampliar un poquito más esto, porque ¿por qué Israel no entendió el tiempo de su visitación? ¿Qué pasó con ellos? Miren, las profecías indicaban, por ejemplo, el Mesías va a entrar montado en un asno. Ya estaba escrito, montado en un pollino. Entró y no lo entendieron. Él va a morir y al tercer día va a resucitar. No lo entendieron. ¿Por qué no lo entendieron? Porque en ese tiempo estaban los fariseos, los saduceos y todos los feos, y ellos se volvieron religiosos. Y un religioso es aquel que quiere entender lo que dice la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué perdieron? ¿Por qué no entendieron su tiempo de visitación? Porque no estaban en el Espíritu, estaban en la carne. Entonces nosotros podemos perder el tiempo de nuestra visitación por no tener comunión con el Espíritu Santo, por no consagrarnos al Señor, por no orar, por no adorar. Si perdemos eso, estamos en la carne, y si estamos en la carne no vamos a entender. Y entonces nosotros necesitamos entender lo que está pasando, lo que está sucediendo en este tiempo. Wendy decía, tenemos que conocer lo que está sucediendo, pero tenemos que conocerlo en base a la palabra. La palabra dice que tal cosa va a pasar y yo veo que ya está pasando. Entonces estoy entendiendo, y como estoy entendiendo, entonces decía ella, la tribu de Isaacar no solamente sabían lo que estaba pasando,
con mis palabras, sino que sabían qué hacer. Entonces nosotros, para no perder un tiempo en nuestra visitación, tenemos que conocer lo que está sucediendo. ¿Cómo vamos a conocer? Saber, estudiar la palabra, hermanos. Miren, todos estos temas los ven en compañía de profetas. Vengan a compañía de profetas y van a aprender bastante. Entonces ustedes se van a convertir en la tribu de Isaacar, que van a ser expertos en conocer los tiempos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Va a haber un tiempo que se va a hablar de paz y seguridad. ¿Se está hablando eso ahora? Y entonces, la palabra lo dice. ¿Qué va a pasar cuando se hable paz y seguridad? Y entonces dice, de repente, mientras estén hablando paz y seguridad, se va a manifestar el anticristo. Entonces ya me preparo. Entonces la pregunta era, ¿se pierden las promesas? Claro que se pierden. Podemos perder muchas promesas. No nuestra salvación, pero podemos perder muchas promesas que el Señor. Leyeron ahí el pasaje de Joel 2:25. El Señor va a restituir, pero hay que arrepentirse para eso. Hay que volverse al Señor. Bueno, los dejo con más dudas. Tengo una pregunta de alguien y dice así: cuando escuchamos la voz de Dios y tenemos la seguridad que sí es Dios, pregunta, o podría ser un ángel de Él o su Espíritu Santo, o cómo sabemos esto. Esa es la pregunta. Wendy, ¿puedes contestar la pregunta? Quiero primero ver si entendí la pregunta. Yo entiendo que la pregunta es ¿cómo sé si es Dios quien me está contestando, o si es un ángel, o si es el Espíritu Santo? ¿Cómo identificar quién me habla, por decirlo así? Sí. Me ayudan. Yo creo que siempre es Dios el originador de la respuesta, ¿verdad? Y Él va a utilizar diferentes vehículos para contestarme. Y puede ser que sea a través de un ángel, y como hemos aprendido, los ángeles puedan ser los ministros. Entonces pueda que el Señor me esté hablando a través del ministro, y ahí sería que un ángel me esté hablando, ¿verdad? Pero siempre es Dios poniendo esa respuesta. O si es el Espíritu Santo el que me está hablando, muchas veces el Espíritu Santo nos habla a través de un pensamiento o a través de nuestro corazoncito. Entonces en el corazón sentimos como esa palabra ya acá, y entonces yo ya sé que es el Espíritu Santo que me está hablando. Pero yo lo voy a saber identificar dependiendo de cómo es mi relación con el Espíritu Santo. Porque a veces cuando el Espíritu Santo habla, yo siento fuego en el estómago, ¿verdad? Cuando viene una profecía, siento fuego en el estómago. Entonces esa es mi señal, por decirlo así, y sé identificar que es el Espíritu Santo. Otras veces es solo en mi corazón, que siento cómo se oprime mi corazón, no de mala manera, ¿verdad? Y yo ya sé que es el Espíritu Santo que me habla. Pero creo que siempre es Dios utilizando diferentes vehículos para contestarme. Amén. Ahí sí que en el mundo espiritual hay jerarquías. Tal vez no tengo toda la respuesta, pero va a ser qué es lo que te está hablando. Sabemos que hay ángeles ministradores, hay ángeles directamente que te van a ministrar. Dice que hay ángeles adoradores, lo dice Apocalipsis, y le cantaban santos, santos, santos. Si te están hablando de adoración, son ángeles ministradores de la adoración. Si te están hablando de guerra, de batalla, va a ser Miguelines, ¿verdad? Ahí sí que el encargado de batallar, de guerrear. Pero también dice una parte de la palabra, no me lo sé exacto, pero dice que el espíritu del hombre se entiende con el espíritu del hombre,
pero el Espíritu de Dios entiende las cosas de Dios. Amén. Entonces ahí sí que el mismo Espíritu te va a marcar quién te está hablando. Muchas veces también los ángeles se presentan así por nombre, porque tienen nombres, ¿verdad? Hay jerarquías, hay querubines, serafines, ángeles, arcángeles, y generalmente ellos se van a presentar. Pero eso sí, tengamos cuidado, porque así lo dice Apocalipsis también, ¿verdad? No querramos adorarles cuando nosotros recibimos un mensaje de ellos, porque aún a ellos no se les puede adorar. Solo la adoración la merece nuestro Señor. Amén. No sé si quieres agregar. Pero quiero ampliar un poquito más. Yo creo que lo importante aquí no es qué jerarquía tiene el que me habló, si es un ángel, si es un ministro, si es Dios, si es el Espíritu Santo. Aquí la pregunta debiera ser: ¿cómo sé yo si lo que me están dando es de Dios o es del enemigo? Y la otra categoría sería: o es de mi alma. Y entonces ahí es donde nosotros, el que está recibiendo la palabra, el mensaje, lo tiene que comparar con la palabra. Si contradice la palabra, no es de Dios. Aunque sea un ángel, entonces sería un demonio. Entonces aquí es de Dios o es del enemigo o es de mi alma. Esa sería pero tenemos que tener conocimiento de la palabra, tenemos que tener doctrina para poder identificar eso. Mis hermanos, ya se terminó el tiempo, pero entiendo que hay muchas preguntas. Los que quieran retirarse lo pueden hacer con confianza. Los que quieran quedarse se pueden quedar tal vez unos 15 minutos, lo más, para tampoco pasarnos, pero consideramos que hay algunos que tienen preguntas importantes. Entonces, si las quieren hacer, allá atrás hay preguntas. Bendiciones. Mi pregunta es: ¿qué es estar en el Espíritu? Por favor, hermano Juan, responda a la pregunta de hermano Eric. Amén. Estar en el Espíritu es dejar de hacer las cosas que la carne desea. Que se convierta, Señor, el Espíritu Santo en mi corazón. No solo, todos tenemos al Espíritu Santo, pero no todos lo tenemos como Señor. Entonces, si el Espíritu Santo se convierte, Señor, en nuestro corazón, vamos a estar en el Espíritu. Amén. Amén, buenas noches. Tengo una pregunta. Cuando se me revela Jesucristo, ¿qué cosas puedo arrebatar de la vida eterna y gozarlas en este tiempo? Ok, vamos a terminar con quien iniciamos. Pastor, ¿puede por favor contestar la pregunta, hermano Francisco? Cuando se me revele Jesucristo, ¿qué puedo arrebatar de la vida eterna? Bueno, lo dice en Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad. Dice, pelea, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión. Pelea la buena batalla, echa mano, dice ahí, echa mano de la vida eterna. Pero en Efesios capítulo 1, ustedes pueden leer Efesios capítulo 1 desde el versículo 12 en adelante, dice dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces nosotros tenemos todas las bendiciones espirituales en los cielos, en los lugares celestiales. Allá hay bendiciones.
pero nosotros no las recibimos porque no las, como le dijo Pablo, pelea la buena batalla. Hay gente que anda peleando otras batallas que no le corresponden. Hay gente que anda defendiendo, es que me dijo, es que me hizo una mala mirada. ¿Y por qué me estás haciendo esa mala mirada? ¿Yo qué te hice? ¿Y qué no sé qué? Peleando cosas que no le corresponden. Entonces, pelea la buena batalla. ¿A qué te mandó el Señor a esta tierra? Vive para Cristo. Cuando le dice Pablo eso a Timoteo, está hablando, dice, muchos van a perseguir el dinero y por perseguir el dinero se van a desviar. Entonces busca las cosas celestiales, busca las cosas de arriba. ¿Qué es, mis hermanos? ¿Qué podemos arrebatar de allá arriba? ¿Qué hay allá arriba? ¿Qué hay de la vida eterna? Miren, aquí en la tierra tenemos enfermedad, envejecemos, tenemos dolor de huesos, dolor de rodillas, nos enfermamos de cualquier cosa. Allá arriba no va a haber eso. Allá arriba no va a haber tristeza. Hay un canto que dice: no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Entonces allá arriba no hay nada de eso. Yo estoy enfermo, puedo ir allá arriba y arrebatar, agarrar, echar mano de lo que hay en la vida eterna: sanidad. Estoy sano, puedo ir allá y echar mano de la salud para nunca enfermarme. Entonces puedo, hermanos, allá arriba no envejece la gente. Yo puedo ir y echar mano de eso para estar siempre joven. Hermanos, cosas que son de la vida eterna las podemos traer para acá. Pero para eso, Juan dice que estaba en Patmos, pero fue llevado al cielo en espíritu. Entonces nosotros tenemos que ir al cielo. Tenemos que entrar. ¿Cómo es eso? Dice Hebreos: entrad confiadamente al trono de la gracia. Pero eso está ahí arriba. Pero no tengo que olvidarme de que estoy aquí en la tierra. Yo vivo acá, pero puedo ir allá arriba a echar mano. Entonces, no perder mis responsabilidades aquí en la tierra, pero adorar al Padre allá arriba. Y cuando entro en adoración, estoy entrando al trono de la gracia. Y el Señor dice: como entraste aquí, te puedes llevar sanidad, te puedes llevar riquezas, te puedes llevar allá hay un montón de bendiciones que nosotros podemos agarrar, pero muchas veces no las tenemos porque no entramos al trono de la gracia. Sí. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. La pregunta es: cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, dice que nuestro nombre está escrito, ¿verdad? El Espíritu Santo nos sella con el poder y nos hace hijos de Dios y nos sella con el Espíritu. Entonces, la pregunta es: ¿se puede? El Señor, ¿qué nos quiere decir el Señor acá? Cuando nos dice: y no quitaré su nombre del libro de la vida. Pastora, ¿puede por favor contestar la respuesta de hermano Marco Tulio? Es que, mi hermano, por eso tenemos que ver a qué iglesia le está escribiendo y cómo se está presentando el Señor. El 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Y entonces, ¿cómo se presenta? ¿Cuál es la manifestación del Señor? Es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y entonces le empieza a decir: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Qué significa estar muerto? Muerto espiritualmente. Ese muerto miren, la salvación no se pierde. Eso lo sabemos, la salvación no se pierde. No nos van a borrar nuestro nombre allá, pero si nosotros le damos la espalda al Señor y ya no nos volvemos a Él, ahí, eso, ¿cómo se llama esta? Cuando uno le da la espalda al Señor. Apostasía.
Eso se llama apostasía. Hay dos tipos de apostasía: apostasía reversible, aquella de la que como Pedro negó al Señor, le dio la espalda, pero se arrepintió, él pudo regresar. Esa es la apostasía reversible. Hay una apostasía que no es reversible, aquel que le da la espalda al Señor y le va uno y le dice: mire, arrepiéntase, no, yo ya no quiero nada con Dios. Ese está en una apostasía irreversible. Entonces él, como ya no quiere nada con Dios, lo van a quitar de ahí porque renunció a su salvación. Al decir ya no quiero nada con Dios, renunció a su salvación. Quiero agregar un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Y también dice la palabra del Señor: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No sé si con ese versículo también le amplía otro poco, hermano. Hay quienes van a estar con nosotros, pero no son de nosotros, porque ya fueron apartados desde antes de la creación. Ahí sí que no pertenecían a nosotros, mi hermano. Amén. Muy bien, ya llegamos al fin del tiempo de preguntas. Igual si usted sigue teniendo como dudas o no le quedó algo muy claro, puede escribir su pregunta y mandársela a nuestros pastores. Y ellos con mucho gusto le van a estar respondiendo por mensaje o en persona, ¿verdad? Pueden acercarse. Feliz noche, hermanitos. Mis hermanos, yo quiero pedirles, los que se quedaron con preguntas, por favor háganlas, ya no para responderlas ahorita, háganlas para que prediquemos de eso después y ustedes pueden salir de sus dudas. Entonces hagan sus preguntas y se las entregan a compañía de profetas y así vamos a ir enseñando después. Vamos a orar, hermanos. Vamos a despedirnos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, papito, por enviar a tu Espíritu Santo para ayudarnos, Señor, para darnos esa revelación, para bendecirnos con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más, Padre amado. Que tu Espíritu Santo nos revele a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que si el Señor se nos revela, ya no vamos a tener dudas de nada, Señor. Pero que sea tu Espíritu Santo revelándonos, que sea nuestro Señor Jesucristo manifestándose a sí mismo. Te pido, Señor, que envíes a tu pueblo con bendición, con paz a su casa, Señor. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.